Gloria a Dios para siempre. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. El tema de la guerra espiritual, podríamos decir que hoy se le dan dos extremos. Hay sectores de la iglesia que se van hacia un extremo, pero hay sectores de la iglesia que se van hacia el otro extremo. Un extremo es pensar que todo, absolutamente todo, tiene que ver con el diablo. Satanizamos todo. Todo proviene del diablo. Si se nos cayó un vaso, decimos que el diablo nos lo hizo caer. Que si tropezamos, entonces fue el diablo. Que a veces ocurre, hermano, que el diablo no tiene absolutamente nada que ver en muchas de las cosas que a usted y a mí nos ocurren. Pero hay parte de la iglesia y sectores de la iglesia que piensan que todo es diabólico, que todo es satánico, que todo es malo, que todo es pecaminoso. Y en muchos casos, hermanos, se privan a veces de hacer cosas que no son malas, que son más bien para el disfrute de nosotros como seres humanos, pensando en ese prejuicio de que todo es malo. Y vemos al diablo en todas partes. Es más, a veces en los conflictos de relaciones interpersonales vemos a la otra persona como si fuera el diablo. Si hablamos de los conflictos de pareja, a veces el uno ve en el otro al diablo. Y yo creo, hermano, que por más feos que seamos, no quisiéramos que nos compararan con ese individuo, hermano. Amén. Pero suele pasar eso. Claro, no desconocemos que detrás de las actitudes de las personas está esa mano invisible, mala y perversa que influencia la voluntad, las emociones y los sentimientos de las personas. Eso es verdad. Pero no podemos, hermano, en ninguna manera caer en ese extremo de pensar que todo lo que nos ocurre de malo es porque el diablo está ahí. Mire, hay muchas cosas y muchos sufrimientos que los seres humanos hoy padecen por una sola razón: por sus malas decisiones. Porque han tomado malas decisiones en la vida. Porque no han sabido sortear los momentos difíciles de la vida. Porque no son maduros a la hora de enfrentar los conflictos y las dificultades. Y entonces, en vez de mejorar las cosas, las empeoran. Y para salir del paso y quedar bien, entonces dice el diablo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, ese es un extremo, así como para darle una pequeña introducción, porque todavía no he entrado en el tema como tal. Ese es un extremo. Y de hecho hay iglesias especialistas en todo esto, hermano, y ven demonios en todo lado, y ven a las personas endemoniadas, y le reprenden el demonio del sueño, y le reprenden el demonio de la pereza. ¿Quién dijo que la pereza era un demonio? Si no lo sabía, sépalo en esta mañana. La pereza no es un demonio. La pereza es un mal hábito. ¿Cómo se vence la pereza? A ver. ¿Ah? Echándose agua en la cara, dice el hermano Iván. Pero ¿saben cómo se vence la pereza? Con ser diligentes, hermano. Con ser personas activas, dispuestas. Amén. Pero no vamos a vencer la pereza reprendiendo al diablo y reprendiendo el demonio de la pereza, porque no es ningún demonio. Que un demonio de glotonería.
Son malos hábitos simplemente, que hay que corregirlos, que hay que reemplazarlos con buenos hábitos. La manera más eficaz y más sabia de cubrir un mal hábito es a través de un buen hábito, haciendo buenos hábitos. Entonces hay iglesias, hermanos, especialistas en eso. Y predicadores de este corte que reprenden los demonios y a toda hora imponen mano y le reprenden los demonios. Yo se lo digo con toda honestidad. Yo llevo muchos años de conocer al Señor y me ofendería en gran manera que un pastor, quien quiera que sea, me ponga las manos y me reprenda los demonios. ¿Sabe? Por una razón. Porque yo soy hijo de Dios. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y si Cristo está en mi vida, el diablo no puede estar por ahí, hermano. Amén, estoy hablando dentro de mí. Que esté afuera influenciando y tratando de hacerme caer y poniendo trampa y usando al uno y usando al otro para ver si resbalamos, eso es verdad. Pero que le reprendamos los demonios a alguien es decir, usted está poseído de ese demonio. Y entonces, ¿dónde está la seguridad y la certeza de que si Cristo está en nosotros, no pueden estar los dos? ¿Sí o no? O está el uno o está el otro. Pero no pueden estar los dos. Alabado sea el Señor. Eso por un lado, hermano. Así en otra ocasión les explico más extensamente este tema. El otro extremo de la guerra espiritual es pensar que el enemigo ya está vencido y ya está derrotado y que por lo tanto no hay ningún tipo de lucha, ningún tipo de resistencia, ningún tipo de batalla, ni mucho menos guerra. El diablo está vencido. Bíblicamente el diablo está vencido, pero no está destruido. Amén. Pablo dice que lo tenemos debajo de nuestros pies. Pero si usted le quita el pie de encima, le da oportunidad para que lo ataque. Así que estamos peleando contra un enemigo que está vencido pero no destruido, que está derrotado pero no está destruido, alabado sea el Señor, que todavía está dando pataleos de ahogado, que está en cuidados intensivos pero que todavía tiene vida, tiene poder y tiene influencia. ¿Me hago entender, hermanos? Por lo tanto, no podemos caer en el error de pensar que ya está destruido, que ya está vencido. Así que yo me doy a la, como decimos nosotros, hermano, al confort. Me descuido, me relajo. No busco a Dios, no oro, no ayuno, no me fortalezco en el Señor. Mire cómo comienza el pasaje: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo, hermano, siendo él el apóstol Pablo, sabía que el diablo estaba vencido, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero sabía que todos los días tenía que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza para poderle hacerle la guerra al diablo. Alabado sea el Señor. Y estamos llamados a vencer, estamos llamados a salir victoriosos de esta batalla. Pero para eso no podemos caer en ese error de pensar que como ya está derrotado, minimizar al diablo, desconocer al enemigo, eso es un gran peligro caer en ello, hermano. Porque ante el menor descuido suyo y mío, ahí está el diablo para atacarnos. Y estoy seguro, hermano, y creo que no estoy equivocado al decir lo siguiente: muchos de los que han fracasado en la vida cristiana, de los que el diablo les ha ganado la guerra y la batalla, es porque precisamente han caído en este tipo de errores, de pensamientos y de prejuicios. Han pensado que el diablo está derrotado, que lo tienen debajo de sus pies y que ya por lo tanto, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta oradera? ¿Para qué tanta buscadera de Dios? Si ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero nosotros somos, hermanos, del perfil que entendemos
que ni allá ni acá, sino en un lugar equilibrado, en un punto medio. Ni tanto darle importancia al diablo, ni verlo en la sopa que nos comemos todos los días, ni tampoco pensar que el diablo ya está destruido y que por lo tanto para qué pelear contra él. No, estamos en el término medio de pensar que tenemos un enemigo que todos los días buscará cómo atacarnos a nosotros, cómo hacernos caer, que frente al menor descuido suyo y frente a la menor posibilidad que usted y yo le ofrezcamos, ahí estará el diablo como el león acechando la presa para devorarla. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, en esta así breve introducción de la batalla espiritual, yo quiero explicarles en esta mañana que hay 4 causas de la batalla, es decir, hay 4 frentes de batalla que el diablo usa para atacarnos. 4 maneras con las que el diablo influencia su malévola maldad, valga la redundancia, para atacarnos y hacernos daño. Quiero que me presten atención. Les voy a dar algunas citas bíblicas, tomen nota para que luego la lean en su casa, hermano, y nos enriquezcamos en el conocimiento de la palabra. La primera manera como el diablo nos ataca, o el frente que el diablo utiliza para atacarnos, es nuestra carne o naturaleza pecaminosa. Gálatas 6, 19 al 21. Mire lo que dice, hermano. Gálatas 5, mejor. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es un frente que el diablo utiliza, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nuestra carne. Esta naturaleza caída por causa del virus del pecado. Esta carne a la que tenemos que doblegar todos los días. Esta carne a la que tenemos que traerla como un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12. Todos los días, hermanos, como un sacrificio en el altar. Esta carne es traidora. No nos podemos confiar de esta carne, por más años que llevemos en la vida cristiana. A lo largo de mis años he conocido y he visto a grandes y a pequeños caer, hermano, por causa de que se confían. De que porque llevo tantos años en la vida cristiana, que porque yo soy pastor, que porque soy esto y porque soy aquello, porque Dios me permite hacer esto y lo otro, se confían, se descuidan y le dan riendas sueltas a la naturaleza pecaminosa. No nos da el tiempo ni el espacio para mirar todos estos elementos en los cuales el diablo nos puede utilizar. Pero comienza con la parte sexual, la parte moral, ubicándolo desde ese contexto del ser humano. El sexo opuesto, hermano, es algo que el diablo utiliza permanentemente para atacarnos a usted y a mí. Y es algo frente a lo que usted y yo tenemos que cerrarle absolutamente todas las brechas y no darle ni un ápice de oportunidad a que el diablo se aproveche de ello. Porque el sexo opuesto es como una bomba de tiempo, que si se le da un mal uso, explota y hace daño. Por eso Pablo le exhorta al joven Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. Y frente a eso hay que huir, hermano, hay que correr.
Hay que salir corriendo, no hay que darle ningún espacio, ninguna oportunidad al sexo opuesto. Ninguna oportunidad para que se despierten las hormonas y se exacerben, ¿no? Alabado sea el Señor, porque hacen daño. Y por ahí comienza el listado. Vuelvo y digo, no tenemos el tiempo ni el espacio para quedarnos ahí. Pero hay que doblegar esta carne. ¿Cómo la doblegamos, hermano? ¿Cómo doblegamos esta carne? ¿Cómo la sometemos ahí a que cumpla el propósito de Dios, a que haga la voluntad de Dios? Porque no es fácil. Frente a mis deseos carnales, frente a mis apetitos como hombre o como mujer, no es fácil negarnos. Pero ¿cómo lo hacemos? Precisamente, hermano, con una vida doblegada en la presencia de Dios. Siempre que toco este tipo de temas, digo, yo no conozco otra manera de vencer la carne, si no es a través de poner nuestra carne en sacrificio vivo en la presencia de Dios todos los días. Si no es a través de la oración, si no es a través del ayuno. Hoy hay mucha gente cristiana que piensa que el ayuno ya no sirve hoy, que ya no funciona, que eso fue para el tiempo de los apóstoles, que hoy para qué aguantar hambre. No, es que no es aguantar hambre, hermano. Es decirle a esta carne, la quiero doblegar. Y déjeme explicarle algo, hermano. Hay un elemento fundamental a la hora de vencer la carne y se llama dominio propio. Además es un fruto del Espíritu Santo, la templanza, dominio propio. El dominio propio es la capacidad que yo tengo de decirle a la carne no, cuantas veces sea necesario. 1.000.000 de veces no. La carne nos pide pecado, nos pide placer, nos pide esto, nos pide aquello, y nosotros con el dominio propio le decimos no y no. Pero sabe, hermano, la mejor manera de desarrollar dominio propio es a través del ayuno. Es ese ejercicio en el que usted y yo nos privamos de un día de no saborear alimento. No porque quisiéramos aguantar hambre, ni porque a Dios le agradece, vamos a decir, el ponernos a sufrir, no, sino porque queremos, hermano, doblegar esta carne, que no es tan fácil hacerlo. Alabado sea el Señor. Así que si usted quiere desarrollar dominio propio en su vida, ayune, aprenda el secreto del ayuno. Y con esto no estoy queriendo decir que usted le quiera ganar al Señor Jesucristo y digo, voy a ayunar 42 días. No se necesitan 30, 40 días para desarrollar ese fruto del Espíritu Santo llamado el dominio propio. No, se requiere de ser disciplinado a la hora de hacerlo. Pero que tenemos que hacerlo, hermano. Mire, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. No quiere decir que esa sea la regla. Pero usted y yo podemos y decimos, el buen cristiano ayuna al menos una vez a la semana. Porque no queremos parecernos en nada a los fariseos, hermano. Eso no quiere decir que si usted ayuna 2 días o 3 días a la semana ya sea un fariseo, no. Pero que no lo hagamos de forma religiosa como lo hacían los fariseos. ¿Saben qué hacían los fariseos cuando ayunaban? Como se levantaban, así salían a la calle, hermano. Ni siquiera se levantaban, se bañaban los dientes ni las lagañas. Todos espelucados. Y entonces cualquiera que veía a un fariseo espelucado decía, ese está en ayuno. Porque esa era la manera de ellos expresar que estaban en ayuno. Es decir, que a la hora de ayunar todo el mundo tenía que enterarse que estaban ayunando. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros. Nadie tiene por qué enterarse los días que usted ayuna. Las horas de oración que usted pasa en la presencia de Dios, usted no tiene que hacer alarde, que es que yo oro hasta las 3 de la madrugada. No, hombre, esa es su intimidad con Dios, y Dios lo bendiga si lo hace. Alabado sea Dios, pero esa es su privacidad con Dios y nadie lo tiene que enterarse de ello. Amén. Pero sí tenemos que ayunar. No podemos caer en ese error de pensar que no necesitamos ayunar. Esta carne, dijo el Señor que la carne era débil. Siempre será débil frente a lo malo. Porque esta carne lleva el virus del pecado dentro.
al cual hay que vacunarlo todos los días, hermano, al cual hay que combatirlo con el antídoto. Y el antídoto es el poder de la fuerza del Señor. Pero eso no se consigue durmiendo hasta las 10 de la madrugada. Eso no se consigue cantando, porque a nuestra iglesia llegó alguien en estos últimos días que estábamos allí en Villavicencio. Llegó alguien y apenas terminó el culto me dijo: venga, pastor, yo quiero hablar con usted un minutico. Me dijo: pastor, llevo tanto tiempo buscando dónde sentirme bien, dónde sentirme alimentado, y hoy me siento alimentado por la palabra. Estuvimos en una iglesia donde cantaron y cantaron y cantaron y cantaron, pero nada de palabra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y mis hermanos queridos, otras iglesias se especializan en otro tipo de cosas, en reprender los demonios, en hacer vomitar la gente. Otros en poner a saltar la gente, a brincar, otros a profetizar. Y se han olvidado de lo esencial que es la palabra de Dios, hermano. Para nosotros, hermano, toda la vida nosotros hemos sido formados, y yo soy de ese perfil como predicador, que llevo tantos años de ser predicador. Me agrada, hermanos, tener suficiente tiempo para predicar. Claro, no me extiendo porque soy ético en ese sentido, sé cuánto tiempo tengo para dar una prédica en un momento dado, pero fui invitado a una iglesia en la costa, en Barranquilla, una iglesia grande, a un culto de la noche. ¿Sabe a qué hora me entregaron, hermano? En esa ciudad tan convulsionada como es Barranquilla, ¿sabe a qué hora me entregaron para predicar? Faltando un cuarto para las 9 de la noche. Porque se la pasaron cantando y canten, que especiales, que aquí, que lo otro, que allí, y se fue el tiempo, hermano. Yo prediqué 15 minutos, hermano, no más. Porque yo sé que en una ciudad tan grande como esa, salir después de las 9, 9 y media de la noche es difícil conseguir transporte. Uno tiene que ser consciente de eso. Pero lo esencial aquí, si usted quiere fortalecerse, la palabra es un elemento fundamental para que usted se fortalezca. Por eso se hace necesario que hoy la iglesia, las iglesias de hoy, volvamos a ese tiempo antiguo donde se le daba buen espacio a la palabra, donde se enseñaba la palabra, donde la gente era nutrida con conocimiento de las escrituras. Porque déjeme decirle, hermano, que la única manera que la gente aprende a vivir para Dios es cuando se le enseña las escrituras. ¿Qué hay que hacer frente a determinadas cosas? La palabra de Dios tiene la respuesta. Pero eso es lo que la gente quiere encontrar cuando viene a un templo, a una iglesia, cualquiera que sea, a una mega iglesia, a una macro iglesia, que las que existen hoy, que encuentren buena palabra, pero a veces se encuentran con cosas triviales y artificiales. Y la gente viene con una necesidad y se va con la misma necesidad. Viene buscando una respuesta y no la encuentra. Vienen hambrientos y se van peor que lo que entraron, porque no hay palabra. Alabado sea el Señor. Entonces esta carne, hermano, esta carne hay que doblegarla. Ese es el primer frente. Primer frente por donde el diablo nos ataca. Nuestra carne. El profeta del Antiguo Testamento dijo: cuídate de la que duerme a tu lado. Y no está hablando tanto de la esposa, está hablando de esta carne. Dentro de los elementos de la guerra espiritual, dicen que el más grande enemigo que usted y yo tenemos no es el diablo, sino usted y yo. Es decir, nosotros mismos. Es usted, soy yo mismo. Es esta carne que me puede traicionar en cualquier momento, hermano. Por lo tanto, hay que mantenerla en sacrificio, doblegada ahí, hermano, a que cumpla la voluntad de Dios. Que la carne le pide sueño, no, me voy para la escuela dominical. Alabado sea Dios. Que no quiero orar, hombre, con más veras me voy y me arrodillo a orar. Doblo mi rodilla, la sacrifico, la doblego. De tal manera que la carne entienda que no es lo que ella quiere, sino lo que yo quiero como hijo de Dios. Y como hijo de Dios quiero hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los deseos de mi Padre quiero hacer. Y esta carne se tiene que doblegar a ello.
Alabado sea Dios, porque finalmente, hermano, una de las vamos a decir, de las tareas contundentes en la vida cristiana es llegar a doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Para yo lograr eso, tengo que doblegar esta carne. Amén. Entonces ahí les dejo ese pasaje para que lean. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, enemistades. Todo eso emana de esta carne. Alabado sea Dios. Y por ahí el diablo nos ataca. Bueno, segundo, porque creo que me voy a quedar en la primera parte hasta ahora. Segundo frente de batalla, hermano: las circunstancias de la vida. Miren lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escúcheme bien, por favor. Me gusta estar cerca de ustedes, hermano. Escúcheme bien. Hay circunstancias de la vida que son provocadas por el diablo, como en el caso de Job, que en alguna vez lo considerábamos. El diablo fue y acusó a Job. Y el diablo provocó a Dios para que le dejara probar a Job. Y le dijo: ¿cómo no, Job, te va a servir el Señor a ti si tú lo has rodeado de toda clase de bendiciones? Le has dado bendición a la obra de sus manos. Pero quítale lo que tiene y verás si no reniega en tu propia presencia. Y entonces Dios dijo: está bien, le voy a dar permiso para que le quites todo lo que tiene. Y bueno, usted sabe la historia, hermano. Entonces, con esto quiero explicar lo siguiente: que hay circunstancias en la vida que son provocadas por el diablo, que el diablo las maquina, las fragua, y con el permiso de Dios entonces viene y las materializa alrededor nuestro. ¿Sí? Hay situaciones en la vida, hermano, que tal vez usted y yo las hemos enfrentado, que es una batalla directa con el diablo. Es el diablo el que está ahí metido, hermano, el que tiene sus garras, si es que tiene garras o pezuñas, yo no sé qué tiene ese individuo, pero vemos eso que ese individuo tiene ahí metido en las circunstancias que nos están rodeando. A veces el diablo ataca nuestra salud y la ataca ferozmente. Y como ve que no puede con nosotros, entonces ataca a nuestros hijos, hermano. Ataca a nuestra familia para afligirnos, para traer dolor a nuestra vida, para que tal vez usted y yo nos desanimemos y digamos: ah, mire tanto que clamo y cómo me paga Dios. Porque finalmente eso es lo que busca el diablo, que usted y yo nos desanimemos y desertemos de este camino y digamos: no vale la pena servirle a Dios, mire cómo me paga Dios, tanto que voy a la iglesia, tanto que hago esto, tanto que hago lo otro. Y esa es la forma como Dios me paga. Hay circunstancias entonces que las provoca el diablo. Y yo le voy a dar el secreto a usted para descubrir cuándo es que el diablo nos ataca. Porque no todas las circunstancias malas por las que usted y yo pasamos, las que nos causan dolor y aflicción, provienen del diablo. Por eso hice la introducción al comienzo. No todo es el diablo. Porque hay situaciones en la vida, escúcheme bien, hay que entender tres cosas aquí. Una, ya les dije, hay circunstancias que el diablo las provoca. Dos, hay circunstancias que las provocamos nosotros mismos. Hay situaciones difíciles que estamos enfrentando por causa de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Cuando un hogar se acaba, no se acaba porque el diablo lo destruyó. Se acaba
porque no supieron manejar las diferencias que existían el uno del otro, porque no tuvieron la suficiente madurez para salir adelante de algún conflicto, porque el uno fue más, ¿qué digo yo, hermano?, más cerrado y no quiso reconocer sus errores que el otro, en fin, etcétera. Es más, hay enfermedades que las provocamos nosotros mismos por nuestros malos hábitos alimenticios. Si usted va al médico y le sacan un examen de sangre y le dicen a usted que usted sufre de colesterol, que esto, que lo otro, triglicéridos, y le dan a usted, dice, usted tiene que privarse de las harinas, de los fritos, de aquí, de lo otro. Pero resulta que usted es amante a las empanadas, amante a la chunchulla, amante a la comida chatarra. Pues hermano, por más que usted ore y ayune, no se va a sanar de eso, mientras usted no corrija sus malos hábitos alimenticios. ¿Me hago entender, hermano? Así que a veces mucha gente se muere sana, uno la ve aparentemente sana, se muere del corazón, le da un paro cardíaco por sus malos hábitos alimenticios. Pudieron vivir más, pero no hicieron lo necesario para vivir un poco más. Alabado sea el Señor. Entonces hay circunstancias en la vida que las provocamos nosotros mismos, es culpa nuestra. Hay un libro que dice por ahí, la culpa fue de la vaca, ¿no? Y a veces nosotros los cristianos queremos lavarnos las manos y siempre le echamos la culpa al diablo. Ay, que el diablo, no. Hay que mirar hasta dónde tengo yo la culpa, hasta qué grado es mi responsabilidad. Algunos fracasan en los negocios por malos negocios. Amén. Y escúcheme, varones, se lo digo con conocimiento de causa, pero a la hora de hacer negocios, prestémosle atención a lo que nuestras esposas nos digan. Ellas dicen por ahí que desarrollan un sexto sentido, ¿no?, que nosotros no podemos desarrollar. Y se lo digo, vuelvo y digo, con conocimiento de causa, porque a mí me ha ocurrido, hermano. ¿Sí? Así que atendamos a lo que a veces nuestras esposas nos dicen a la hora de hacer negocios, a la hora de tomar decisiones. Ellas son más calculadoras, son más observadoras. Ellas alcanzan a captar lo que nosotros no vemos, porque nosotros somos muy objetivos, hermano. Nosotros vamos a lo que vamos y no nos ponemos a mirar los detalles y una cosa. Las mujeres sí. Alabado sea Dios. Y entonces cuando no le hacemos caso a eso, metemos la de caminar y nos va mal en los negocios, y entonces decimos el diablo. No, el diablo no. Yo soy el responsable. Alabado sea el Señor. Yo metí la de caminar. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Yo en estos días hablaba al respecto, un compañero nuestro, un pastor, me dije, si ese pastor me hubiera llamado a mí a pedirme un consejo, yo no le hubiera dejado cometer semejante bestialidad. Tenía una casa en Villavicencio y le pintaron un negocio por una camioneta, una Dimas. Y este pastor ingenuo, hermano, cometió la bestialidad de hacer semejante cambio. A los 20 días, esa camioneta se fue de reparación de motor. ¿Cuánto valía la reparación, hermano? Los que saben de carro más o menos tienen idea. ¿Qué le tocó, hermano, venderla? Le perdió el negocio 10 millones de pesos. Se quedó sin casa y sin carro. ¿Sí me hago entender, hermano? Ese error no lo permito. A mí me han llegado hermanos, me llegaron hermanos de la iglesia, pastor, voy a vender la casa. ¿Y para qué? ¿Para qué la va a vender? No, que esto, que... La casa es sagrada. Ese es el patrimonio suyo, el de sus hijos. Alabado sea el Señor. Claro, cualquier otro pastor estaría diciendo, uy, el diezmo, ¿cuánto la va a vender? Tanto. Claro, mijo, yo le ayudo a orar. No,
No somos de los que pensamos de esa manera, hermano. Pensamos en el bienestar de la gente. ¿Para qué impulsar a alguien a que cometa semejante error, venda su casa que para comprar un taxi o que para montar un negocio? No, mi hermano querido, eso no se puede hacer a menos de que el negocio de verdad sea lucrativo y sea productivo. A menos de que usted vaya a vender su casa para comprarse un lote y construir su casa y que lo que le quede ponerlo a trabajar. Amén, eso sí, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, a veces hay circunstancias de la vida que las provocamos nosotros mismos. Y 3, hay circunstancias que la Biblia llama pruebas, que vienen de Dios, que Dios las permite. Pruebas como la que dice la Biblia en Génesis 12, y probó Dios a Abraham. No fue el diablo. Tampoco fue decisión de Abraham, porque yo creo que en sano juicio Abraham jamás pensaría matar a su hijo. ¿Me hago entender? Pero fue Dios. ¿Sí? Otro día hablamos de Abraham, pero simplemente lo traigo aquí como ilustración. Y probó Dios a Abraham. Así que Dios a veces nos pasa por momentos difíciles. Dios a veces permite situaciones difíciles porque quiere enseñarnos algo o porque quiere trasladarnos a un nivel mayor, hermanos. Mire, las personas van madurando en la vida a través del dolor y del sufrimiento. Él es la única escuela para que todo cristiano madure y se desarrolle como hijo de Dios, es a través del dolor y del sufrimiento, hermano. Cristiano que no sufra es cristiano que no conoce a Dios, hermano, que frente a la primera prueba sale corriendo, frente al primer problema sale huyendo, alabado sea el Señor. Pero los que hemos trasegado en este camino, los que Dios nos ha permitido pasar y experimentar muchas cosas, a veces muy dolorosas, alabado sea Dios, estamos aquí, hermano, y le ponemos el pecho a la batalla. No salimos corriendo, huyendo como acobardados, no. Sabemos que de Dios tenemos la victoria, hermano. Que si nos agarramos de Dios, Dios nos dará la victoria. Alabado sea el Señor. Entonces es bueno entender estas 3 cosas, pero les voy a explicar. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo sé cuándo es el diablo y cuándo es Dios? Preste atención, hermano. Cuando es el diablo el que nos está probando, cuando es el diablo el que mete sus pezuñas, le va a quitar a usted el deseo de orar, le va a usted quitar el deseo de venir a la iglesia, lo va a embolatar por allá que no le va a quedar tiempo de venir a la iglesia, de buscar a Dios, porque eso es lo que el diablo siempre quiere. Para que usted se vaya en esta mañana bien claro, si lo que usted está sufriendo o es el diablo, o es mi culpa, o es Dios el que me está procesando, entonces entienda esto, hermano. Cuando es el diablo, le va a quitar a usted las ganas de orar, le va a quitar las ganas de leer la Biblia. Usted se pone a leer la Biblia y cae profundo ahí como si fuera un somnífero ahí. Usted se arrodilla a orar en la noche y cuando se despierta son las 5 de la madrugada con una tortícolis aquí, hermano. Ay, Dios mío. Porque queda profundo ahí orando, hermano. Eso es cuando el diablo está metido ahí. Pero cuando es Dios, aleluya, ocurre todo lo contrario. Cuando es Dios el que nos pasa por el proceso, más ganas queremos estar en su presencia, hermano. Aleluya, el dolor de forma natural nos lleva a buscar la presencia de Dios, a venir a fortalecernos, a venir a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Alabado sea Dios. ¿A dónde me quieres llevar, Dios amado? Y nos lleva ya a buscar la presencia de Dios, hermano. Cuando es el diablo nos lleva a renegar y a decir, sí, ve, cuando yo no era cristiano me iba mejor, pero ahora que estoy en la iglesia me va como los perros en misa. Y lo lleva a usted a cuestionar a Dios y a decirle, Señor, pero así me pagas. Pero cuando es Dios, nos lleva a buscarlo,
nos lleva a humillarnos, a doblegarnos en su presencia, a decir: Señor, no entiendo lo que está pasando y no entiendo el por qué, Señor, pero lo único que me da confianza y valor es saber que tú sí lo sabes. Aleluya. Que tú sabes por qué, Señor. Aleluya. Amén. Eso es lo suficiente que usted y yo tenemos que entender, hermano. Saber que Dios sí lo sabe. Puede que en el momento no lo entendamos, no sepamos por qué Dios se le ocurrió la bella idea de pasarnos por X o Y circunstancia, pero con el tiempo lo vamos a entender. Amén. Con el tiempo lo vamos a entender. Ahora entiendo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Cuando es Dios, nos lleva siempre a darle gracias a Dios, a decirle: Señor, tú tienes la última palabra. Dios, en mi fuerza no puedo, Señor, pero si tú estás ahí, Dios, saldré adelante. Alabado sea Dios. En medio de la tempestad, en medio de los vientos huracanados, yo llegaré al puerto. Alabado sea el Señor, a un puerto seguro con tu ayuda. Pero a veces las circunstancias, hermano, cuando usted y yo no tenemos este conocimiento, nos llevan a pensar que es el diablo y el diablo y el diablo, y a toda hora le echamos la culpa al diablo. Algún día dicen por ahí que alguien encontró al diablo llorando. Y entonces ese alguien le preguntó: bueno, diablo, ¿y usted por qué llora? Y yo: es que ya estoy aburrido y cansado, porque los evangélicos de todo me echan la culpa a mí. Alabado sea el Señor. Entonces hay que entender que no todo es el diablo, hermano. Que a veces Dios tiene que ver en muchas de las cosas que nos pasan a nosotros. Pero qué rico, hermano, que si es Dios, que venga lo que venga, hermano. Que si es de parte de Dios, Dios nos dará la fuerza suficiente para salir adelante. Porque déjeme decirle que Dios nunca, dice Pablo, nunca nos probará o nos dejará ser tentados más de lo que usted y yo podamos resistir. Entonces tenga claro que si algo está pasando y si es Dios el que está ahí, usted va a salir victorioso, hermano. Usted se va a salir al otro lado. Usted, cuando esté allá al otro lado, entonces va a levantar su mano y le va a dar gloria a Dios. Aleluya. Por ahora llore, alabado sea Dios. Humíllese en la presencia de Dios. Busquemos a Dios, hermano, mientras pasamos este desierto para llegar a Canaán. Bendito sea Dios para siempre. Número 3. Tercer frente es el régimen del mundo o el sistema del mundo. Santiago 4:4, así para leer la palabra. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan 2, tome nota para que luego lea. Juan 2, 15 al 17. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este era el sistema que se manejaba en el tiempo de Jesús. Como la gente venía a ofrecer sacrificios a Dios, tenía que comprar ovejas, bueyes, machos cabríos, palomas, en el caso de los más pobres. Entonces, siempre salen los que son más avispados que otros, ¿no? Que dijeron un grupo de personas: pues hagamos de esto un negocio. Vamos a traer aquí ovejas
cada primer día de la semana, y cuando vengan los judíos a ofrecer el sacrificio, pues que no las compren. Y eso era lo que ocurría, hermano. Los judíos venían y compraban, y se había convertido la casa de Dios en un mercado allí de animales. Cuando Jesús entra, su celo, no tanto ira o soberbia, sino su celo, hermano, llevó a hacer lo que la Biblia describe. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermano, que el sistema del mundo, el sistema en el que usted y yo vivimos, a veces el diablo lo utiliza para atacarnos. Este sistema monetario en el que usted y yo vivimos, hermano, este sistema financiero en el que usted y yo vivimos, por decir algo nosotros los colombianos. Yo soy digamos, aunque mi voz no suena ni resuena, pero simplemente hago referencia, pero soy un crítico de este sistema, hermano. Un país tan rico como el nuestro, teniendo cerca de 16 millones de personas viviendo en la extrema pobreza, hermano, en la miseria. Claro que el presidente Santos hizo un milagro en estos días, le subió 1,000 pesos al índice y dijo, y sacó un montón de la miseria a la pobreza, ¿no? Sí, según el DANE, el que se gana 2,700 pesos diarios pasa de la miseria a la pobreza. ¿Sí? Bueno, eso se le debemos al presidente Santos. Bien. Pero digo yo, hermano, este país tan rico, y cerca de 16 millones de colombianos viviendo en la miseria, hermano, ganándose 90,000 pesos al mes. Con 90,000 pesos nadie sobrevive en este país, hermano. Y súmele a eso los impuestos, súmele a eso el 4 por mil, súmele a eso el IVA, la retención en la fuente, súmele a eso que todos los días le suben a la gasolina. En fin, entonces es un sistema que absorbe a cualquier persona. Entonces los colombianos nos toca trabajar duro para sobrevivir en este país, hermano. Entonces eso lleva a que la gente solamente piense en el trabajo y ya no tenga tiempo para Dios, con justa razón a veces. Y el sistema mismo lleva a las personas a dejarse absorber por el trabajo. Es más, mire, hace 20 años atrás estoy hablando, no era una necesidad que las esposas trabajaran. Con el salario del hombre podrían sufragar los gastos de la familia. Hoy es casi una necesidad imperiosa que la mujer y el hombre trabajen para poder sobrevivir como familia. El sistema. Eso hablando simplemente de lo financiero. Pero si hablamos de otras cosas, hermano, las leyes que se tramitan en el Senado, por decir algo hoy con respecto a los derechos del niño, derechos que son más torcidos que volverlo a decir, hermano. De derecho no tiene nada, hermano. Donde le dan la libertad al hijo, que si usted lo disciplina, vaya y lo demanda y lo pueden llevar a usted a la cárcel. ¿Sí? Porque el niño tiene el derecho de la libre expresión de su personalidad. Y que si usted le estorba frente a sus decisiones, entonces usted está violando el derecho de los niños. Leyes que se tramitan, que van al traste con los valores y principios cristianos. Mira, hermano, nuestros padres no fueron personas muy educadas, pero tenían al menos la capacidad de transmitirnos valores y principios. Que cuando tuvieron que castigarnos en el buen sentido de la palabra, lo hicieron, hermano. Que cuando nos tuvieron que corregir, lo hicieron. Mire, mi padre ha sido y es un borracho. Él fue policía y nos levantó en esa disciplina castrense. Pero yo me acuerdo que la última pela que me dio, hermano, no la dio porque con mi hermano nos mandaron a cambiar un billete y de paso nos antojamos de unos roscones y se nos hizo fácil gastar. Pues finalmente es plata de mi papá. ¿Sí me hago entender? ¿No?
Y llegamos a casa. Y como no hicimos el mandado, como nos lo habían mandado, hermano, el primer correazo, hermano, me hizo orinar en los pantalones. Pero fue la última vez que mi padre me pegó. Pero con eso entendí, hermano, que uno tiene que hacer las cosas como se las mandan. Y que uno tiene que ser honesto en todo el sentido de la palabra. Amén. Y no era cristiano. Después con los años conocimos a Dios, mi madre, y luego yo, y luego mis hermanos, en fin, etcétera. Mi padre no es cristiano. Pero vuelvo y digo, tuvieron la capacidad de corregirnos cuando necesitamos corrección, y a Dios gracias por eso. Pero hoy a los niños son intocables, hermano. Vaya, péguele un correazo y que le quede marcado aquí. Lo llevan a medicina legal, hermano. Le hacen un examen y lo mandan a la cárcel a usted. Porque eso es maltrato infantil, eso es violencia intrafamiliar. Bueno, un montón de cosas. El sistema, mi hermano. Entonces estamos levantando hijos rebeldes. Estamos levantando hijos, hermano, que no quieren saber nada de Dios, que se escudan detrás de unos derechos torcidos que han hecho nuestros padres de la patria que nosotros mismos hemos elegido. Por eso a la hora de votar y elegir, saber por quién votar. Amén. Vivimos en un sistema, hermano, corrupto, que da el traste contra nuestros principios. Hoy con ese despertar de la homosexualidad, de la sociedad LGTBI, hermanos, han salido del closet un montón. Y todavía los que están en el closet. Hace 10 años atrás, usted no veía un par de hombres agarrados de la mano por la calle, sentados en un parque dando espectáculos. Hoy lo vemos. Amén. Hoy lo vemos. Es el plato diario. Mujeres tomadas de la mano, besándose en las calles, en los parques públicos, donde los niños van a jugar. Y la televisión que nos ofrecen los grandes canales de nuestro país. Usted ve que en las grandes novelas que han sacado últimamente, de unos años para acá, siempre meten a un homosexual, a una lesbiana. ¿Por qué? Porque le quieren vender la idea a nuestros niños que ese comportamiento es normal, que eso no es malo. Ese es el sistema en el que vivimos, hermano. Y cada vez se torna más estrecho el camino, más difícil la situación. Y nos tenemos que enfrentar frente a eso. Es más, nosotros los predicadores tenemos que cuidar nuestro léxico, nuestras palabras a la hora de hablar de este tipo de gente. Porque podemos ser acusados. Y podemos tener problemas jurídicos, hermano, penales. Porque estamos atentando contra la integridad y el derecho y la personalidad de un individuo. El sistema. Eso simplemente por hablar de algunas cosas. Pero es un sistema corrupto, hermano, un sistema macabro, un sistema satánico, hermano, influenciado por esas fuerzas luciferinas que gobiernan los poderes. Déjeme decirle que el mundo está gobernado por 3 poderes: el poder económico, el poder político y el poder religioso. Pero en su gran mayoría esos 3 poderes están infectados por fuerzas luciferinas que gobiernan, por una élite mundial que gobierna, es decir, que influencia todos los poderes en el mundo, que no tienen nada que ver con Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que nos contaba un pastor? Que las grandes universidades de los Estados Unidos, como la Oxford, era un requisito para alguien que quisiera estudiar en esa universidad, estoy hablando de años atrás, que fuera un verdadero cristiano, que hubiera tenido un encuentro real con Jesucristo, para poder acceder a las aulas de esa gran universidad. ¿Sabe qué dicen hoy, hermanos, los que conocen esa universidad? La gran mayoría, es por no decir que todos los profesores son ateos. No creen en Dios, hermano. No creen en Dios. Y aplauden cualquier comportamiento. Y quiero terminar diciendo al respecto de este tema, para terminar el número 4, diciendo, hermano, que hoy se aplaude lo excéntrico. Entre más grotesco sea un comportamiento, lo aplauden, hermano.
Entre más excéntrico sea una persona, usted ve que, hermano, las modas hoy todas son excéntricas, unas modas todas estrafalarias, unos peinados todos raros, hermano. Mire, hoy la gente civilizada se quiere parecer a los indígenas, a los macús del Guaviare. Usted no ve muchachos aquí con unas extensiones aquí en la oreja, hermano. ¿Quiénes se ponen eso de forma? Los macús. Los indígenas de la selva. Y hoy los jóvenes lo quieren hacer y lo hacen y se creen que se ven divinos. Si supieran que se ven ridículos, hermano, no lo harían. Pero entre más excéntrico, entre más estrafalario, entre más controvertido sea, lo aplauden hoy la sociedad y el sistema en el que usted y yo vivimos. Mira, hermano, simplemente un ejemplo. Hoy se le ha dado un rodaje en la televisión y le han sacado ya series de televisión y películas y bueno, ¿cómo llamarlo? A Pablo Escobar Gaviria, el peor terrorista que hemos tenido en la historia de Colombia, hermano. Ninguna mente se le había ocurrido hacer lo que hizo este hombre, pero hoy se exalta. ¿Sí me voy a entender? Yo no niego que miré y he mirado las series, no porque aplauda eso, sino porque es parte de nuestra historia. Y de alguna manera, pues, uno quiere conocer detalles. Pero viéndolo desde el punto de vista que lo estamos viendo, hermano, hoy se aplaude eso. ¿Cuándo le sacan una película a un hombre de Dios, a una persona que hace lo bueno, que a alguien que es altruista, que lo entrega todo por los demás? Hermano, eso pasa por alto. ¿Sí me va a entender, hermano? Cuando entrevistan a un hombre de Dios como los que tenemos aquí en Colombia, como un Héctor Pardo, hermano, que es una eminencia en este país. ¿No? Claro. Exactamente. Entonces, hoy, si lo sacan, si lo entrevistan es para ridiculizarlo. ¿Sí? Para dar al traste con lo que el pensamiento cristiano. Entonces, mi hermano, el sistema se convierte en otro frente por donde el diablo nos ataca. Y nos está haciendo demasiado daño este sistema, hermano. Pero nos tenemos que mantener firmes, mirando siempre al frente, sin perder de vista quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras convicciones y nuestros principios, hermano. El hecho de que algún día aprueben aquí el matrimonio entre gays no va a hacer que cambiemos de mensaje, hermano, de pensamiento. No quiere decir que le cerremos las puertas a esos individuos, no, se las vamos a abrir. Se pueden sentar ahí a escuchar palabra de Dios, pero se tienen que arrepentir. Les tenemos que seguir predicando que se tienen que arrepentir, que tienen que cambiar de comportamiento, que su comportamiento es diabólico y satánico, que eso no es de Dios. Y hermano, y para el colmo de males, hoy hay iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, donde van exclusivamente este tipo de personas y alaban a Dios supuestamente y predican la palabra. Y hermano, este es el colmo de males en el que estamos usted y yo, hermano. Y eso que aquí a Colombia no ha llegado un montón de cosas que en Europa y en Estados Unidos se ven, hermano. 4 y termino, hermano, en esta mañana. Y ahí nos quedamos porque nos queda todavía tela de donde cortar, pero para la próxima ocasión. El número 4, el número frente, el cuarto frente es el diablo mismo. Es el diablo mismo, hermano. Leamos 1 Pedro 5:8, que dice que el diablo es como león rugiente que anda buscando a quién devorar. Yo lo traduzco de la siguiente manera: anda buscando a quien se deje devorar. Pero anda como una fiera al acecho de la presa. Entonces el diablo, mis hermanos queridos, el diablo es una realidad. Hoy quieren negar la existencia del diablo. Y quieren decir que el diablo es un mito. Pero el diablo es una realidad, hermano. El diablo es la personificación de todo el mal que existe. Mira, hermano, yo miré un video que me ericé por allá en México.
Un grupo revolucionario tenía 4 mujeres presas y frente a una cámara grabaron este video, hermano. Tal vez estas mujeres pertenecían a otro grupo armado en contra de ellos, y entonces en represalia, bueno, después de no sé qué cosas decirle a estas mujeres, cogieron un hacha, hermano, y a puro hacha le cortaron la cabeza a las 4, le quitaron las extremidades a sangre fría. La pregunta es, si no existe el diablo, ¿quién está detrás de todos esos comportamientos? Si no está el diablo, si no existe el diablo. Si no existe el diablo, ¿quién está detrás de las personas que violan a los niños? De los pedofílicos. ¿Ve? Que asesinan a sangre fría. Si no está el diablo, si no existe el diablo, ¿por qué existen las iglesias satánicas? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque hoy hay gente que está al servicio de Satanás y le ofrecen sacrificios y le entregan toda su vida. Y es muy fácil distinguirlos, hermano. Se visten de negro particularmente. Y no quiero decir, no estoy contra el color negro, no, de ninguna manera. Pero otra cosa es que permanentemente esté de negro. Tenga sospecha de alguien que viste siempre de negro. ¿Ve? Entonces, si no existiera el diablo, ¿por qué existen las iglesias satánicas? ¿Por qué hay sacerdotes satánicos? ¿Por qué existe este hombre de la música rock, que se me escapa el nombre ahora, que dice ser el anticristo? ¿Oh? ¿Alguien recuerda el nombre? Se me escapa en este momento. Pero es una eminencia en el rock. Y todo lo que ocurre de malo en este mundo en el que vivimos, hermanos, si el diablo no existiera, ¿por qué ocurre entonces? Si Dios es bueno en todo el sentido de la palabra y Dios es santo, nada de malo hay en él. Entonces, ¿por qué ocurre lo malo? Es porque hay una mente mala y perversa que se llama diablo y Satanás. Jesús lo identificó. Es más, Jesús tuvo una lucha frente a frente, cuerpo a cuerpo con él. Lo venció en el desierto y luego lo venció en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Pero el diablo, hermano, el diablo encarna todo lo malo que existe en este mundo. Todo comportamiento malo que vaya en contra de los principios bíblicos sale de esa mente mala y perversa llamada el diablo. Entonces, mis hermanos queridos, estamos frente a un gran enemigo que es poderoso, pero que su poder es limitado. El único poder ilimitado es el de Dios. Estamos enfrentados frente a un enemigo que es vencible, no es invencible. Que es poderoso, pero que no es todopoderoso. Amén. No es todopoderoso. Así que, mis hermanos queridos, usted y yo como cristianos, si nos armamos, como dice San Pablo, nos fortalecemos en el poder de la fuerza de Dios, vamos a tener todas las herramientas para vencer a ese enemigo que se llama diablo y Satanás. Como no me gusta hablar del diablo, hasta aquí termino, hermano. Me gusta hablar de Jesús. Amén, hermano. No me gusta hablar del diablo. Me gusta hablar de Jesucristo. Está vencido el diablo, el Señor lo venció y usted y yo estamos llamados a vencerlo. Amén. Entonces, mis hermanos, esas serían, hasta aquí todavía sigue el estudio bíblico, pero en otra ocasión. Los 4 frentes, vamos a recordarlo, ya terminamos y oramos al Señor, le damos gracias. Número 1, ¿cuál era, hermanos? La carne. Nuestra naturaleza pecaminosa. 2, las circunstancias de la vida. 3, el régimen del mundo, el sistema del mundo. Y 4, el diablo mismo. Si se atrevió a tentar al Señor, ¿por qué no lo va a hacer con usted y conmigo? Así que, hermanos, estamos frente a una batalla, frente a una guerra encarnizada a la que usted y yo no podemos darle tregua.
No nos podemos dormir, escúchelo bien, no nos podemos dormir, no nos podemos descuidar, porque camaleón que se duerme se lo lleva la corriente. No nos podemos descuidar. Todos los días, hermano, es una batalla continua. El diablo no duerme, el diablo no da tregua como la está dando la FARC ahora. No, señores. El diablo no deja de disparar sus dardos. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Alerta, hermanos. Vigilantes con la ayuda del Señor. Póngase de pie, mi hermano querido. Levante sus manos y démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana.